Ahora sí, un margen bruto del 80%, por lo que espera mantenerla a futuro. Además, espera tener costos fijos desembolsables adicionales de $750 anuales. Las inversiones en activos de corto plazo, capital de trabajo neto, se incrementarán en $2.100 durante el proyecto, mientras que la infraestructura necesaria requerirá de 30.000 en activos fijos, $30.000, depreciable durante la vida útil del proyecto de 2 años y hasta un valor residual de 10.000. La explotación se llevará a cabo sobre un terreno que se registra actualmente en los libros contables a un valor nulo, pero que los expertos en tasación indican que hoy tiene un valor comercial equivalente al valor presente de todos los arriendos que podría generar su vida útil. Esto es $100.000 al año, perdón, $100 al año a una perpetuidad a una tasa de descuento de 4%, solo para la tasación del terreno e independiente a la evaluación del proyecto completo. Al final del proyecto, la normativa exige que se retire toda la infraestructura, dejando el terreno sin rastro de la explotación, por lo que espera gastar $91.965 adicionales deducibles de impuestos. El terreno, por su parte, será donado a la comunidad para construir un nuevo parque, por lo que las autoridades pretenden invertir los $25.000 desembolsados por la comunidad y no por la firma. Para no tomar una decisión a la ligera, la firma encargó hace 2 años un estudio a la empresa El Chantelli Limitada, que costó $4.000, el cual fue entregado hace 1 año. En el mismo se determinó que la inversión total debía ser financiada con $30.000 de deuda a una tasa efectiva anual de 9% y que la tasa de descuento apropiada para el proyecto era de 12% efectiva al año. La tasa impuesta a las utilidades es de 20%. Y después nos dicen, lamentablemente, el Chantel Ilimitada desapareció misteriosamente después de haber entregado el informe. Para peor, solo realizó un informe de 1 página, el cual solo contenía una tabla con la siguiente información. Y nos dan el flujo que hizo la empresa que nos asesoró. Y luego nos dice, se pide, la primera pregunta, utilizar la información de los flujos de caja proyectados que se entrega, calcule el payback y el payback descontado del proyecto expresado en meses. Entonces tenemos que encontrar el payback del periodo. Entonces, para empezar el ejercicio, ordené por periodo los flujos y ordené cada uno de los flujos de caja de los que ya nos da. El primero son menos 36.100, el segundo son 122.360 y después 65.520. Y tenemos que calcular el payback y el payback descontado. ¿Quién me ayuda a calcular el payback? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula? Hay que ir viendo el acumulado Muy bien, hasta el que llega acumulado. al cero. Entonces, para ver el acumulado, vemos en el primer periodo que se recupera el tiro. Por lo tanto, ¿qué cálculo debería hacer para estimarlo? La inversión partió en el flujo inicial. Muy bien, sería la inversión dividido en el flujo inicial. Como valor. Entonces, ese sería el payback. Sería 0,295 años. Pero acá me piden que lo exprese en meses. ¿Cómo hago para expresarlo en meses? ¿Por 12? Muy bien, sería esto por 12. Y eso sería mi payback expresado en meses. Voy a dejar acá años y acá meses. Y ahora el payback descontado. ¿Qué debo tener para poder encontrar el payback descontado? Valor presente de los flujos. Muy bien, el valor presente de los flujos. Entonces calculemos 1 a 1. ¿Cuánto sería el valor presente del primer flujo? 36.100. El mismo. El mismo, muy bien. El segundo, ¿cómo lo calculo? 122 partido en 1 más la tasa. Muy bien. En 1 más la tasa, que es 12%, elevado a... 1. Muy bien, a 1. Y para el segundo flujo sería lo mismo, pero elevado a 2.
Y ahora tengo que hacer el mismo ejercicio de ir viendo el acumulado, pero con los flujos en valor presente. Donde acá también alcanzamos a recuperarlo de inmediato en el primer periodo. Vemos que nos pasamos de los 36.100. Entonces sería lo mismo. Sería la inversión dividido en el flujo del primer periodo. Y nos da 0,33. Y para encontrarlo en meses, va a ser 0,33 por 12. Y ese sería el payback en meses. Y esa sería la primera pregunta. ¿Alguien quedó con alguna duda? Mañana, Joaquín, no deberían especificar, tal como ahora cuando hay que calcular el payback y el payback descontado, ¿cierto? Sí, sí, esperaría que sí. Si es que le dicen payback solamente, entonces asumen que el payback normal. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, entonces ahora la letra B que dice, utilizando la información de los flujos de caja proyectados que se entrega, calcule el VPN y el índice de rentabilidad del proyecto. Entonces, ¿cómo calculo el VPN? Sumando los valores presentes del flujo. Muy bien, es sumar los valores presentes del flujo. Por lo tanto, tengo que calcular los valores presentes, que el primero es el mismo flujo, el segundo es 1 más la tasa del proyecto, que era 12%, y después lo mismo, 1 más la tasa del proyecto, elevado a 2, y el VPN sería la suma de eso. Y ese es el valor presente del proyecto. Y otra forma de hacerlo era, ya lo tenía acá, es con la fórmula de valor presente, que es VNA, valor neto actual, y donde primero nos pide la tasa, y hay que tener ojo acá porque todos los flujos que yo meta dentro de la fórmula los va a traer a valor presente. Por lo tanto, el flujo del año 0 hay que dejarlo fuera de la fórmula. Esto en el caso de que alguien quiera hacerlo de esta forma y no calcularlo uno a uno, recuerde siempre que el primer flujo del año 0 se va por fuera de la fórmula. Si no, no les va a dar. Eso. Y ahora el índice de rentabilidad, que ¿cómo se calculaba? La suma de el valor presente de los flujos del periodo 1 y 2 dividido en la inversión inicial. Muy bien. Sería la suma de los flujos positivos que va a tener la empresa desde que empezó a operar. Y todo esto dividido en la inversión, pero la inversión en valor absoluto. Entonces tenemos que ponerle el menos para que dé positivo. Es importante eso. Y nos da que el índice de rentabilidad es 4,41. ¿Alguien quedó con alguna duda de este ejercicio? ¿Cuál es la fórmula del índice de rentabilidad? Como sin números, así como expresar. Son los flujos del proyecto dividido en la inversión, en valor absoluto. Pero los flujos en valor presente. ¿Verdad? Sí, me falta eso, ¿verdad? Muchas gracias por la acotación. Sería valor presente de los flujos dividido en la inversión. Pero los flujos acá son sin la inversión. Voy a dejarlo como flujos positivos. Pero ahora sí, flujo positivo. ¿Qué pasa si yo tengo un flujo negativo en algún año? ¿Lo incluyo? Sí, también se incluye. Pero quería decir que son solamente desde el año 1. Voy a dejarlo acá para que no se confunda. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, es que lo aclaraste en la ayudantía anterior, pero no sé si nos puede servir en este ejemplo, digamos. Sí. Cuando me hablan de flujos incrementales, que es diferente como los flujos de caja que ahora calculamos. Exacto. Por ejemplo, si yo hago un flujo, si es que yo hago un proyecto, mis flujos incrementales serían de tal punto. En ese caso, ¿qué incluyo? ¿El flujo incremental en el cálculo de lo que acabamos de hacer o me guío en la diferencia?
Eh, Mira, los flujos de caja siempre se construyen en base a los flujos incrementales. Ahora, si tu duda venía de que por qué estamos trabajando con esto solamente y no nos cuestionamos antes lo de si era incremental o no, es porque estamos trabajando solamente con el flujo que nos mandaron como la empresa que hizo el asesoramiento. Pero justamente en la pregunta que viene ahora, nos vamos a cuestionar si estamos usando o no los flujos incrementales. O tu duda iba por otro lado. Sí, sí, era eso, porque como que nos obviamos un poco la información del principio. Entonces, Exacto. Yo tenía la misma duda. Sí, creo que debía haber empezado con eso. Bueno, estos flujos probablemente están malos. Y la pregunta que viene ahora dice, encuentre los errores cometidos al calcular los flujos de caja presentados y explique el porqué de estos. Entonces la idea era que encontremos cada uno de los errores que hay acá, pero encuentro que esa pregunta, o sea, esa respuesta es muy ineficiente, así que yo pasaría a la siguiente que dice construir el verdadero flujo y ahí nos damos cuenta de cuáles son las diferencias con el flujo que está mal. Entonces, desarrollémoslo así. Y bueno, acá ya tengo anotados los datos que nos daban arriba más ordenados, donde primero nos dicen que tiene ingresos actuales de $80,000 y después va a tener ingresos del primer año de 208,000 e ingresos del segundo año de 114,500. Luego nos dicen que vamos a tener un margen bruto de 80% y costos fijos de 750. Una inversión en capital de trabajo de 2,100, activo fijo por 30,000 y el activo fijo tiene una vida útil de 2 años y un valor residual de 10,000. Y con eso podemos calcular la depreciación que lo vamos a ver luego. Y bueno, después los otros los vamos viendo uno a uno a medida que vayamos avanzando el ejercicio. Entonces, partamos construyendo el flujo que siempre partimos desde obviamente lo más arriba, que son los ingresos por venta. Entonces, ¿cómo serían los ingresos por venta que queríamos poner en cada uno de estos años? Hay que Tienen que ponerlo ser solo los incrementales. incrementales. Muy ¿O no? bien. Como la Acá, diferencia exacto, tenemos que poner la diferencia que son los incrementales. con los actuales, ¿o no? Sí, que sería la diferencia del el nuevo que vamos a tener con el actual. ¿Por qué se hace eso? Para que se entienda bien la diferencia. Es porque cuando uno evalúa un proyecto quiere ver el impacto positivo que te genera el tener ese proyecto. Piensen, por ejemplo, el caso de, creo que le di a alguien por mail este ejemplo, que un taxista está evaluando si poner una tele o no dentro del taxi y quiere evaluar ese proyecto. Él no va a poner como, si todos los días gana 100,000 y poniendo la tele va a ganar 120,000. Él para evaluarlo no puede poner que va a ganar 120,000 acá porque en el fondo él ya gana 100,000 de antes. Entonces él quiere ver el impacto positivo que le genera tener la tele. Entonces solamente va a poner los ingresos producto de la tele, que sería 20,000 y los costos de tener la tele en energía, lo que sea. Así es como se evalúan proyectos en la vida real. De hecho, hay una metodología también para evaluar, que yo estoy trabajando ahora en eso, y un proyecto había que evaluarlo y había que hacer dos flujos, uno normal y uno con el proyecto que querían hacer. Y ahí se sacaba la diferencia y se creaba el flujo de caja incremental, para que vean que esto es real. Y ya, el segundo año sería entonces el mismo ejercicio, que serían los 114,500 menos los 80,000. Y ahí tendríamos los flujos para el año 1 y 2. ¿Alguien quedó con alguna duda de los ingresos por venta? Bueno, esto no se relajen con esto porque es típico que lo preguntan. Hay muchos ejercicios similares en las guías y seguramente se dieron cuenta que no es primera vez que ven esto. Y siempre, creo que todos los años me toca corregir esto y siempre no falta el que se equivoca y pone todos los ingresos. Lucas, levantó la mano. Sí, que no, o sea, los que se ponen ahí al final son los flujos incrementales o el incremento de los flujos de caja, que el profe lo había dicho como que había que tener mucho cuidado con eso y, o sea, al menos lo había entendido al revés, que los incrementales eran los flujos de caja como del mismo periodo, pero con y sin el proyecto, y cuando se hacía como con dos periodos distintos, que eran el incremento de los flujos de caja.
Por el incremento del flujo de caja, ¿a qué te refieres? Como acá, por ejemplo, el segundo año sería los 208 menos los 114. O sea, sería menos el incremento Perdón, del flujo de caja, eso serían los 30, o sea, claro, eso. sería eso. Ah, no, serían los flujos de caja incrementales, como eh, la diferencia por sobre el normal. Es que al final los ingresos actuales son sin el proyecto, po, ¿no? Sí, serían los 80.000. Ay, entonces ahí sería incrementarlos porque el profe dijo que era los con proyecto menos los sin proyecto. Sí, esa es la clave para que lo piensen. Son como la diferencia entre los ingresos con proyecto versus los ingresos sin proyecto. ¿Y los 34.500, cómo los sacaste, verdad? Estos serían los 80.000 menos los 114, perdón, los 114.500 menos los 80.000. Ah, ya, bueno. Menos esto. Ya, ahí sí entendí. Gracias. De nada. Ya, y luego nos dicen los costos variables que, bueno, vamos a tener un margen bruto del 80% y acá tenemos dos opciones. Podemos multiplicar esto por el 80% y se sacan los costos variables por la diferencia. O pudieron haberlo calculado directamente con el margen bruto, que sería el 20%. ¿Alguien se perdió con esto? ¿Cuál era? ¿Con el cálculo? ¿Todo bien? Ok. Y luego nos dicen que tenemos costos fijos por 750 para los dos periodos y después va la depreciación. Es importante esto porque o sea, no siempre nos van a decir cómo la depreciación es tanto. Siempre tenemos que calcularla y tenemos que acordarnos de agregarla al flujo para que no se olviden. De hecho, la voy a dejar en amarillo. Ignacio, ¿tiene la mano levantada? Sí, una pregunta. Ahí, si es que me hubiesen dicho que tenía no sé, un costo fijo al principio, no sé, de tanto, hubiese tenido que hacer la misma lógica que con los ingresos, con el tema del flujo de caja incremental. Ah, sí, sí, es que te dicen que normalmente tienes costos fijos de 100.000, pero con el proyecto van a incrementar a 20.000, perdón, a 120.000, entonces ahí tienes que poner los costos fijos por 20.000, ¿no? Por la Ah, diferencia. o sea, el tema del flujo de caja incremental corre como para Para todas las cuentas, todas sí, las cuentas. Ah, bueno, sí, muy buena gracias. pregunta. Y ya, entonces ahora la depreciación, que es lo que debemos calcular con los datos que nos daban. Entonces nos dieron que el activo fijo va a costar 30.000, tiene una vida útil de 2 años y un valor residual de 10.000. ¿Y cómo lo calculamos la depreciación? Con la misma fórmula que usamos en Conta 1, que era los 30.000 menos el valor residual dividido en la vida útil, que es 2. Y ahí nos da la depreciación de 10.000. Y entonces la depreciación, importante acá, voy a poner los flujos al tiro como negativo, se me había pasado eso. ¿Por qué 10.000? ¿No haría ser 15.000? Porque tiene un valor residual de 10.000. Entonces al final lo que se va a depreciar son 20.000 solamente. Y 20.000 dividido en 2 da 10.000. Ah, ya, porque es 30.000 menos 10.000. Exacto. Ya, perfecto. Y bueno, después nos dan la información de un gasto de desmantelamiento que es deducible de impuestos. Si nos dicen que es deducible de impuestos, significa que va a ir dentro de nuestra utilidad por sobre la cual se calculan los impuestos. Por lo tanto, yo lo voy a agregar acá, separado en la pauta. Cuando le suba la pauta del ejercicio van a ver que lo agregan en costos fijos, pero yo prefiero agregarlo separado para que quede un poco más claro. También hay algunos ejercicios en los que los deja solamente abajo, pero le calcula el beneficio tributario, perdón, el efecto tributario, se lo calcula después. En este caso sería lo mismo que dejarlo arriba abajo, pero abajo tendrían que multiplicarlo por 1 menos el impuesto, por si lo vieron de esa forma y se confundieron. Entonces, el gasto por desmantelamiento lo agregamos acá. Y después calculamos nuestra utilidad operativa. Sería la suma de todos los flujos que teníamos antes.
Y después calculamos los impuestos, que sería el 20% de la utilidad de cada uno. Y acá vamos a tener impuestos negativos, o sea, vamos a recuperar impuestos. Joaquín, una duda. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. ¿Podrías volver a explicar lo de los deducibles de impuestos? Que no lo entendí bien, o se me cortó y no entendí. Por favor. Sí. Dame un segundo para ver que me esté dando bien esto. El impuesto del 1 debería ser negativo, ¿no? Porque lo estáis sumando. Gracias. Sí, por eso no me da. Y acá... acá me da 59, pero la bota le da 260, qué raro. Deme un segundo para... Me equivoqué en algo. A ver, acá puse gasto por desmantelamiento, 91,695. Y acá que nos dice... Ah, era 965. Siempre me pasan estas cosas increíbles, de verdad. Debía haber perdido como muchos puntos en mi vida por disléxico con los números. Ahí sí me calza perfecto. Y ahora su pregunta. Era la de los gastos de desmantelamiento. ¿Qué significa que eran deducibles de impuestos? Bien, cuando nos dicen que un gasto es deducible de impuestos, significa que va a sumar o va a restar, en este caso, en la utilidad sobre la cual se calculan los impuestos para efectos tributarios. Por ejemplo, hay muchos gastos que no son deducibles de impuestos. Por ejemplo, no sé, a ver, un ejemplo bueno. Piensen, por ejemplo, que hay muchas empresas, seguramente esto lo saben, que hacen trampa, por así decirlo, y pasan eh, muchos gastos como, no sé, gastos de vacaciones, me imagino, como por la empresa. ¿Y por qué lo hacen? Porque muchas veces quieren como, y aparte de ahorrarse el IVA, quieren como disminuir su utilidad neta y así pagan menos impuestos. O muchos gastos falsos. Por ejemplo, también habían, no sé, pues, las empresas cuando pagaban asesoramientos políticos, como muy grandes, también les servía a ellos para disminuir su utilidad neta y pagar menos impuestos. Entonces, cuando nos dicen que es deducible de impuestos, significa que ese gasto forma parte como de lo que va a restar nuestra utilidad por sobre lo cual se calculan los impuestos. Porque hay muchos gastos que no son deducibles de impuestos, porque como el fisco no considera que son necesarios para la operación, por lo tanto no son reales para disminuir mi utilidad y pagar menos impuestos. Entonces eso después se debería sumar para tener el flujo de caja libre, ¿o no? No, lo que debemos sumar es todo aquello que no representa se me fue la palabra. Salida efectiva. Movimiento Exacto, efectivo. no representa una salida de efectivo. Acaba el gasto por desmantelamiento, sí representa una salida de efectivo en el segundo año porque yo tengo que pagarle como a la empresa que me va a sacar la máquina. Ya, perfecto. Pero, por ejemplo, la depreciación sí es un gasto deducible de impuestos porque disminuye mi utilidad sobre la cual yo calculo los impuestos, pero no representa una salida de flujo de caja. Por eso es lo que se suma después. Lo mismo con la amortización, si es que en algún ejercicio vieron que también habían gastos por amortización. Por ejemplo, una empresa que compró un software, los softwares se amortizan en el tiempo. Entonces, la amortización funciona exactamente igual que la depreciación. La tienen que restar acá porque es deducible de impuestos, pero no representa una salida en flujo de caja. Por lo tanto, tienen que sumarla también. En el caso de que vean un ejercicio con amortización. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Veo manos levantadas. O sea, está Andrea antes, pero yo tengo una pregunta. O no sé si se le quedó la mano levantada. ¿Te hago nomás la pregunta? Sí, dale. Ya, Ay, tenía la mano levantada, sorry, era lo de los impuestos negativos. nada, Ay. tranqui. Lo que pasa es que creo que tengo un error conceptual, pero
yo entendía que si como que siempre los impuestos se cobraban sobre utilidades y que si la utilidad era negativa, los impuestos eran cero. Entonces, es mi duda con el año 2 que la utilidad operativa es negativa y aún así se cobran impuestos, como, Son impuestos ¿qué tengo mal positivos. ahí? No, mira, es un supuesto en el fondo, porque la forma de definir cómo si es que se paga impuesto o no, mira, al final los impuestos sí se devuelven, pero hay que dar como pasos más complicados que esto que no, de hecho no se ve en la universidad. Esto es como un supuesto con el que trabaja el profesor. Si es que la utilidad es negativa, los impuestos son positivos, pero hay otros profesores que si la utilidad es negativa, los impuestos son cero. Ah, ya, sí. Ya, perfecto, gracias. De nada. Creo que todos los ejercicios del profe son con devolución de impuestos, así que mi consejo es que si lo vieron en varios ejercicios, que al menos los dos que hemos hecho acá, ocurre esto, sigamos con ese supuesto trabajando. Ahora tenemos que sumar la depreciación, eso es lo más importante, no se nos puede olvidar. Sé que es devolver la depreciación que habíamos restado antes, acá tenemos que sumarla. Después la variación en capital de trabajo. ¿Cómo sería? Menos 2100 en el tiempo 0 y 2100 en el 2. Muy bien, sería menos 2100 en el periodo 0, que es cuando hay que hacer la inversión. Está más arriba, está más arriba. Gracias. Como en el 75 por ahí. Y al final se recupera. ¿Qué decía el enunciado con respecto a la inversión de Ay, capital? mira, acá era bien simple. Nos decían que se van a incrementar en 2100, por lo tanto eso es lo que va a aumentar. Y solamente eso nos decían. Y siempre hay que acordarse de que siempre se recupera al final. Por eso siempre Tengo una tenemos que duda recuperarlo, aunque no lo digan. Dime. con eso. Si es que me dicen un porcentaje del ingreso por ventas del año, ¿en el año 0 se tiene que poner algo o no? Si O sea, por te ejemplo, dicen la inversión en capital de trabajo es equivalente al 10% de los ingresos de venta de cada periodo, yo no pondría claro, nada en el año 0. ya, es que en la guía de evaluación de proyectos sale una así y ponen algo en el año 0. Entonces no entiendo la lógica de eso. Y no dicen algo que se pueda entender que se refiere a los del año siguiente. Es que lo calculé también con los del año siguiente y ni siquiera me calza el número. Ah. Igual esa guía tenía hartos errores. Ah, ya me acuerdo. Debe ser esa guía que sí tiene muchos errores. Hay unos ejercicios que está calculado como raro, porque yo también me lo preguntaron, lo saqué y está calculado como con el 28%, por ahí, 28,8 me acuerdo. Sí. Entonces, no, eso está definitivamente malo. Ya, pero entonces si me dicen al año, tengo que ponerlo en el año 1. Que mira, igual eso depende del profesor, la verdad. Yo no tomé clases con este profe, pero mis profesores eran así. Entonces, yo me tomaría un supuesto y me afirmaría de eso nomás. Si ustedes vieron que el profesor como siempre parte como con la variación de capital de trabajo antes y pone como que son un porcentaje de un mismo año, entonces trabajen con eso y después como que en el caso de que el profe salga con lo otro, dicen, pero profe acá en esta guía lo hizo de esta forma. Ya, Pero perfecto. traten de tomar como lo más literal posible el enunciado y se afirman con eso en caso de que tengan que reclamar, como consejo. Ya, gracias. De nada. Porque de verdad eso es algo como del profesor y de redacción solamente. Sí, me pasó también después en varios cursos del máster donde, de hecho me pasó en el examen de grado con esto mismo. Pero por suerte la chunté que era lo que dije yo. Pero otros compañeros habían entendido lo otro y después tuvieron que ir a recorregir. Y ya, después nos dicen la inversión en infraestructura. ¿Qué cuánto sería? Menos 30.000. Muy bien, sería menos 30.000. Y bueno, esa es la única inversión que hay. Y después... Yo tengo una duda con lo de ahora, porque en el enunciado, sí. Como que no entiendo bien qué parte me da a entender que hay un costo de oportunidad. Ah, ya. Leámoslo juntos. Ya dice, la explotación se llevará a cabo sobre un terreno que se registra actualmente en los libros contables a un valor nulo,
pero que los expertos en tasación indican que hoy tiene un valor comercial equivalente al valor presente de todos los arriendos que podría generar a través de su vida útil. Esto es $100 al año a perpetuidad, una tasa de descuento del 4%, solo para tasación del terreno independiente de la evaluación del proyecto completo. Ya, entonces lo que nos está diciendo acá es que si yo quisiera como ocupar el terreno sobre el cual yo voy a hacer el proyecto, me ganaría esto. Por lo tanto, como yo ahora voy a hacer el proyecto, o sea, estoy evaluando el proyecto, yo tengo que agregar aquellas cosas que voy a dejar de ganar. ¿Y qué es lo que voy a dejar de ganar? Voy a dejar de ganar como el uso del terreno, que nos dicen que es equivalente a 100 a perpetuidad, porque después igual no voy a usar el terreno. Entonces, lo que pasa acá es que yo por hacer el proyecto voy a dejar de ganar 100 por siempre. Y por eso es lo que se debe agregar. ¿Se entendió eso? ¿O alguien sigue con la duda? ¿Cuál era la tasa ahí? Ah, ahí está. Era 4% perpetuo. ¿Y eso se pone en los 3 periodos? O sea, 0, 1 y 2. ¿O... Solamente 0 lo estoy trayendo. Porque nos dicen que es equivalente como a los arriendos a perpetuidad. Entonces, podríamos hacer la perpetuidad acá. Pero creo que en el examen del año pasado, ahí daban como el costo de oportunidad como por años. Y entonces hay que dejar como, por ejemplo, 100, 100, 100, como cada periodo, equivalente al costo de oportunidad. Y sería negativo, ¿cierto? Sí, sería negativo. Gracias. Porque es algo que estoy dejando de ganar. Ignacio, levanto la mano. Sí, duda conceptual. Distinto es si fuera un costo hundido, ¿no? O sea, como... Exacto. Distinto si fuese un costo hundido. Que de hecho acá, bueno, dentro de los datos lo tenemos, que nos dicen que el estudio se realizó hace un año y nos costó 4.000. ¿Eso lo agregarían al flujo de caja? No, porque ya se hizo y ya fue. Exacto, ya fue. Porque ya se hizo y ya lo pagamos y es indiferente para nuestro proyecto si lo hacemos o no, porque ya pasó. Y lo que viene después en el enunciado que hablan de la donación, bla, 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 no lo entiendo. No entiendo ni lo que dice ni a qué se refiere. Sí, mira, nos dice que los activos que estamos usando los vamos a regalar después de terminar el proyecto. Entonces, lo que pasaría en nuestro estado de resultado, tenemos que pensar cómo va a ser nuestro estado, o sea, el asiento contable cuando pase eso. Entonces, cuando pase eso, nosotros tendríamos propiedad, planta y equipos por 10.000, porque ya está depreciado. Y los vamos a donar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los donemos? Vamos a tener, bueno, va a disminuir la propiedad, planta y equipo. Bueno, estoy tratando de hacer un asiento contable acá. ¿Y qué pasaría al otro lado? Como a ver, se generaría una pérdida por regalo, me imagino, algo así, por 10.000. Y esa pérdida, ¿dónde va? En el estado de resultados va restando. Por lo tanto, mi utilidad como deducible de impuestos va a ser más chica. Y como va a ser más chica, al final voy a tener un beneficio tributario. Entonces, ¿cuánto va a ser mi beneficio tributario? Va a ser los 10.000 por 0,2. Y entonces yo voy a pagar menos impuestos por 2.000. Y eso sería un beneficio para la empresa. Eso no es lo mismo como que el valor de rescate. Exacto, ese es como el valor de rescate, solamente que muchas veces es lo contrario, porque se genera una utilidad y termino pagando más impuestos de lo que debería, por lo tanto mi valor de rescate es menor al valor de venta. Pero acá, como no hay valor de venta, solamente estoy generando pérdida con regalando la propia planta de equipo. El valor de rescate acá estoy teniendo como un efecto positivo, que era 0, lo vendí a 0, pero como se generó una pérdida, voy a pagar menos impuestos por 2.000. ¿Cuál era la tasa que usaste para sacar 0,2, que son los impuestos, 20%. Ah, ya.
Si muchos se pierden con esto, siempre recomiendo que hagan el asiento contable. Recuerden un poco conta uno, hagan el asiento contable, vean si se genera una pérdida o una utilidad y calculan los impuestos sobre la utilidad o sobre la pérdida. Y si es una pérdida, se va a generar un beneficio tributario y eso lo tienen que sumar al precio de venta que tienen, que en este caso es cero porque no se vende, se regala, y sería solamente beneficio. Y si les da una utilidad, entonces van a tener que pagar más impuestos de lo que debían y eso tienen que restarlo al precio de venta. Eso. Y bueno, otra cosa importante que los van a confundir es que acá nos dicen que la empresa tiene que financiarse una deuda con una tasa de interés del 9%. Todo lo que tenga que ver con deuda, por acá no lo vamos a agregar en nuestro flujo de caja. ¿Por qué? Bueno, porque primero la razón que uno quiere es que evaluar el flujo de caja. Queremos, o sea, evaluar el proyecto. Queremos ver si nos sirve, si nos sirve o no, y después nos fijamos en cómo lo vamos a financiar, si va a ser con deuda o con aportes del patrimonio. Y otra razón es porque, bueno, en verdad la otra razón no se la voy a explicar, lo van a ver en Finanzas 2. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, ¿qué nos agrega? Todo lo relacionado con la deuda. Ah, Con la deuda no. Ignacio. Es que, ¿sabes que en el control, no, para hacer como la variación del CAT, que es el capital de trabajo, ¿Ya? sí podíamos incluir como la deuda? De hecho, era como cuentas por pagar menos cuentas por cobrar. Pero solo en esos casos la incluimos, ¿no? ¿Por deuda te refieres a cuentas por pagar? Claro, o sea, no se sintió como un No. pasivo. No. Es importante hacer esa diferencia, que en activos nosotros tenemos nuestros activos operativos y nuestros activos financieros. En pasivos también tenemos los pasivos operativos y los pasivos financieros. En capital de trabajo solamente se agrega lo operativo, nunca se agrega lo financiero. Por lo tanto, todo lo que sea la deuda es un pasivo financiero. De hecho, si les gusta ver estados financieros de la empresa, no aparecen como deuda, aparecen como pasivo financiero. Eso para que lo tengan claro. De hecho, por eso el capital de trabajo también lo van a ver como necesidades operativas de financiamiento. Nunca agreguen lo relacionado con deuda. Eso. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. De hecho, eso después va a ser su dolor de cabeza cuando trabajen. Como separar todos los financieros de lo operativo, cuando tengan que evaluar empresas, evaluar proyectos, todo eso. Y bueno, ya teniendo esto, tenemos que simplemente sumar nuestros proyectos, o sea, nuestro flujo. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que le pongan los signos al tiro porque después así dejamos igual suma y se suma todo nomás, como consejo. Y tiramos la fórmula para el lado y tenemos nuestros flujos de caja libre, que no está perfecto. ¿Alguna duda? oye. ¿Y los 4.000? ¿Cuál es 4.000? Los que dice estudio. Esto es un estudio que nos dice acá en el enunciado que son el estudio que le encargamos a la empresa de Chantelli que nos hizo este flujo de caja, que lo pagamos hace un año. Es un costo hundido. Exacto, es ¿no? un costo hundido. Ah, ya. Gracias. De nada. Y bueno, ya tenemos nuestro flujo de caja y eso solamente nos preguntan acá. Después nos dicen, considere el criterio de tasa interna de retorno, TIR, del proyecto. ¿Debería llevarse a cabo el proyecto o no? ¿Por qué sea tan preciso en su respuesta como pueda? Y entonces tenemos que calcular la TIR, que como saben, la TIR se calcula igualando el valor presente de todos los flujos de caja descontados a la tasa interna de retorno, TIR, a 0. Y bien, solamente viendo los flujos, ¿cuántas TIR deberían tener? 2. Muy bien, 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos cambios de signos. Tenemos de negativo a positivo y después de positivo a negativo. Entonces serían 2 TIR. Y bueno, para calcularla, no les puse los números acá, pero les describí el procedimiento que es exactamente el que hicimos hace 2 ayudantes atrás, donde ponemos los flujos de caja, todos descontados a la TIR de cada periodo. Andrea, levantaste la mano. Sí, ¿ese flujo de caja es flujo de caja en el tiempo 0, en el tiempo 1 y en el tiempo 2? Sí. Ah, ya. Es que Tiempo como 0. que pensé que se resume.
Voy a dejar los números expresados por si alguien tiene la duda después. Pregunta, Dime. igual se puede calcular como tanteando, así como haciendo el perfil de VPN y... ¿O no? Si saben cómo hacerlo, sí, sí pueden hacerlo de esa forma. La verdad, no sé si el profe le va a pedir desarrollo mañana. ¿Les dijo algo? Dijo que sí, que había un Oye. cuestionario y que Ujú. habían como, no sé, como 15 preguntas, no tengo ni idea, que eran de desarrollo y que aún siendo un cuestionario teníamos que subir el desarrollo de esas para que la contaran buena. Ah, ya. Creo que en Bueno. Conta 1 una prueba fue así, como que aunque tuvieran la alternativa buena, había que como corroborar que tuvieran el desarrollo de esa pregunta para contarla. Ah, ya. Bueno, entonces, en todo caso, igual, como calculen la TIR me da lo mismo, así que no me voy a fijar tanto eso. Si lo hacen como en Excel o a mano, como prefieran. Pero si les llegan a pedir como 2 TIR y no saben hacerlo en Excel, lo mejor es que lo hagan a mano solamente, haciendo los cálculos. Y bueno, entonces reemplazamos los valores acá y después tenemos que hacer como esta simplificación, por así decirlo, como para que sea más fácil verlo. Que x es igual a 1 partido en 1 más la TIR y nos quedaría algo así. Y esto es muy similar a una ecuación cuadrática, que era lo que veíamos nosotros en el colegio. Y la ecuación cuadrática sabíamos cómo solucionarla, que es con esta fórmula. Y es solamente reemplazar cada uno de los valores que tenemos dentro de la fórmula y así vamos a encontrar, bueno, primero vamos a encontrar las 2x, que después tenemos que reemplazar acá, en el cambio que hicimos acá arriba, y vamos a llegar a las 2 TIR. Como consejo, tengan ojo en ordenar esto, porque la fórmula cuadrática es, bueno, ax cuadrado por más bx más c, y acá siempre los flujos de caja se ordenan al revés. Se ordena como desde, esta es la c, esta es la b y esta es la a, desde esta fórmula. Entonces, por eso yo siempre lo ordenaba como 1 a 1 para llegar a esto similar y no confundirme cuando cambiaran los valores acá, porque si no les va a dar como cualquier cosa. Y bueno, después nos daban 2 TIR, una que es menos 14,31% y la otra TIR es 55,11%. Donde una, bueno, no tiene mucho sentido económico, no tiene mucho sentido hacer algo que va a tener un retorno negativo. Y después, la idea de este ejercicio era que construyéramos el perfil del VPN, que lo copié del el que venía. Donde para construirlo, como consejo, siempre, bueno, este eje, el eje de las X es la TIR y el eje de las Y es el valor presente de los proyectos que se alcanza con cada TIR. Bueno, como la prueba tiene poco tiempo para desarrollarlo y no van a hacer como la tabla con infinitos datos en Excel para que les dé el perfil de VPN, entonces lo que yo recomiendo es que hagan como 2 ejes solamente y hagan los cruces. Como los cruces serían en las 2 TIR que encontramos y después el otro cruce es en el valor presente neto que nos da con la TIR 0. O sea que sería la suma de los proyectos. Y con eso después ya tenemos este gráfico. ¿Esas TIR que sacaste ya es habiendo reemplazado como x igual 1 partido 1 más TIR? Sí, sí. Ya. Sí, eso ya estaba hecho. Y bueno, la idea acá es que encontremos como con el criterio de la tasa, ver si es que nos da un VPN positivo o no. Que en este caso nuestra tasa de descuento del proyecto era 12% y ver dónde cae el 12%. El 12% vemos en el eje de las tasas, nos da con VPN positivo. Por lo tanto, a una tasa del 12% sí nos conviene hacer el proyecto. Y no sé, acá pueden salir preguntas como ya una tasa del 40%. Entonces, con una tasa del 40% vemos que también tenemos VPN positivo, entonces también nos conviene hacer el proyecto. Y así es como se concluye con esto. ¿Puedes poner de nuevo cuáles son las TIR? O sea, como subir un poquito. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene la mano levantada? ¿Puede hacer su pregunta? Sí, no entiendo bien cómo se hace el perfil del VPN. O sea, tengo que poner como tasa 0, 1, 2, así, ¿no? ¿Y de ese gráfico? No, mira, solamente tienes que hacer como bueno, los cruces de las TIR
acá abajo, que sería, bueno, en este caso menos 14,31, entonces acá te ubican en menos 14,31% y tiene el primer cruce. El segundo cruce es el de la otra TIR, que sería el 55,61, que sería por acá, y te va a dar. Y después, cuando la tasa es cero, que sería cuando es la suma de todos los proyectos, o sea, de todos los flujos, sin ninguna tasa de descuento, sería el cruce acá. Pero es que no entiendo bien cómo se hace ese gráfico para que te quede con esa forma. Ah, ya, mira, voy a tratar de hacerlo como a mano para ver cómo lo haría yo. Ya, mira, primero ya tenemos estas dos TIR, ¿no es cierto? Y el otro queremos ver cuánto sería el flujo cuando la tasa es cero, para ver cuánto el cruce en el eje X, perdón, en el eje Y. Entonces, cuando la tasa es 0%, sería igual a la suma de todos los proyectos, o sea, de todos los flujos, porque digo proyectos. Entonces, cuando la tasa es 0%, nos da eso. Y ahora voy a dibujar acá. Voy a correr estos lados. ¿Cómo lo haría yo? Ya, primero haría como una línea así. Después otra línea así. Y tenemos una TIR que es del 55%, que la sacamos a mano. 55%. Y tenemos la otra que es menos 14%, que iría como por acá. Menos 14%. Después, cuando la tasa es 0%, sabemos que el flujo es 2728. Entonces ponemos acá 2728. Y por lo tanto, mi perfil de VPN sería como algo así. ¿Ve? Bastante similar a lo de al lado. Ya entendí. Gracias. De nada. Tome en pantallazo esto porque no se va a guardar en el Excel, en caso de que lo necesite. ¿Alguien más levantó la mano? Yo. Yo tengo una duda, pero antes estaba el Ignacio. No, Ya. no, dale nomás. Yo, Andrea. ¿Sí? Ah, ya. Es que como que el profe me acuerdo que cuando hizo el gráfico en clases, como que hizo dos TIR positivas y como que nos dijo que todo lo que estuviera como debajo de la guatita como que contaba como para aceptarlo. Pero en este caso como que parte de la curva está como en la TIR negativa. ¿Esa Sí. no se cuenta? Onda, si me dijeran TIR menos 13%, o sea, una tasa de descuento como que Sí, me mira. complica que siempre ponen esas cosas raras como de tasas negativas. Todo esto no tiene sentido. Entonces, como sentido económico, porque la tasa interna de retorno es como lo que tú le exiges que te rinda un proyecto. Entonces, como que no tiene sentido que tú pagar por hacer un proyecto, ¿cachai? O sea, sí, en el fondo no tiene sentido como racional, no tiene racionalidad económica, esa es la palabra, porque, no sé, por ejemplo, en los equipos de fútbol, ninguno tiene como mucha rentabilidad, pero aún así hay gente que invierte en equipos de fútbol porque no lo hace de forma racional, sino que lo hace de algo sentimental. Pero en términos racionales estas no tiene sentido estas tasas, por lo tanto, si te dejan una alternativa como desde cuándo desde dónde hasta dónde tiene sentido invertir, yo pondría que es desde 0% a 55%, como la tasa de descuento, porque poner una tasa de descuento negativa no tiene sentido. No tiene sentido pagar para ganar plata. O sea, pagar para tener riesgo en el fondo, algo así. Ya, perfecto. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Que eso ya te cacho cómo lo hacís, pero eso sería si es que hay dos TIR nomás, ¿verdad? Sí. Me ponen, si es que por X motivo hubiese una más. ¿Otra TIR? Sí. O sea, en verdad me preguntan más que nada cómo sería la forma del gráfico. Ah, ya la forma del gráfico que sería así. Voy a borrar esto. El gráfico sería así. Tendríamos un... Pucha, ya filo, me quedo medio checo. Eso, y el gráfico sería... Puede ser así.
o también puede ser al revés, como este otro lado, como así. Ya, perfecto. Gracias. ¿Cuál es la pregunta a ese gráfico? Si es que son 3 tips, Ah, ya. sería así. Y ahí tienen como que ir viendo con qué tasa. Bueno, igual, no sé si hay una forma más corta, pero una sería como ponerse en un caso intermedio de las tasas. Por ejemplo, si este fuese 8%, porque ustedes ven solamente los cruces, ¿no? Esta fuese 12% y esta 20%, entonces pueden calcular el BPN con una tasa intermedia, que sea, no sé, 10%. Entonces, con una tasa del 10%, ven qué BPN les da, y si les da negativo, entonces, ¿por qué tiene esta forma? Si fuese con un BPN positivo, entonces sería con la otra forma, sería como por acá abajo iría. Y lo mismo acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien quedó con alguna otra duda? Yo. Dime. Entonces, para entender un poco el procedimiento, en este caso, si es que yo voy y saco la TIR, me va a dar solamente la TIR positiva, pero al tener como los flujos, estos cambios de signo, ahí es donde yo me tengo que dar cuenta que, ya, hay 2 TIR, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, a partir de saber cuántos son los cambios de flujo, voy a tener que calcular como este procedimiento matemático, ¿cierto? Exacto. Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos 3 TIR? ¿Ese procedimiento matemático me lo pueden preguntar? O no es para que me lo demuestres, sino como si yo creo, no sé. Yo creo, mi percepción es que no me lo podrían preguntar por temas de tiempo, pero la verdad es que no confío mucho en el tiempo de mañana. Yo creo que no, porque no se puede sacar como ni de esta forma, ni... Sé que había una forma que creo que le enseñó el Excel, o sea, el profe en Excel para los 2 tips, pero no sé si para 3. La verdad no creo que lo pregunten, pero Ya, no creo que lo pregunten. ya. Y en esta ayudantía, Ujú. que en sí es larga, ¿cómo nos las podrían preguntar para como estilo alternativas? ¿Que cada una sea una alternativa? ¿O como que me cuesta ver de qué forma puedo hacer este ejercicio en un tiempo más reducido? No sé si me explico. Sí, en general, no sé, se ve mucho que, a ver, la prueba va a ser de alternativa. El año pasado el examen que fue donde se preguntó esto, mandaron el enunciado y había que desarrollarlo en Excel. Entonces no sé cómo lo pueden preguntar, pero otros problemas de otros ramos con el profe pone el ejercicio y después muchas preguntas sobre ese ejercicio. No sé, vos pueden preguntar como cuánto es Ya, el payback del proyecto, la TIR del proyecto, como si la tasa de descuento varía entre tantos valores, como se hace el proyecto o no, y ahí tendrían que construir como el perfil del VP en el proyecto, cosas así. ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? A mí al menos me quedó claro. Ok. Entonces, si no hay nada más, bueno, me parece que, no le he mandado el link, pero creo que el profe se los va a subir, el de la sesión de Zoom. La prueba es a las 12:30 y bueno, la idea es que se conecten unos minutos antes para, por si hay alguna instrucción especial, asegurarse de que esté todo perfecto. Y bueno, con cámara prendida y el micrófono apagado. Eso, mucho éxito mañana y les voy a subir la grabación y el Excel en un ratito. Alguien iba a preguntar, ¿verdad?, sobre el material de estudio. Adelante. Sí, Yo no fui el yo, primero. sorry. No, dale, José, si yo no acabo, se me acaba de ocurrir. Dale. Eran las últimas dos, creo que 32 y 33, ¿Puedes el material de estudio. compartir la pantalla tú, porfa? Sí, esas dos. Te di permiso para compartir. Ya ahí se ve. Ya. Eh, Que tiene un enunciado, o sea, el enunciado está acá. eh, ya hay que preguntan sobre el valor.
algo con el 15% que da la APB. Y no entendí qué era eso. Ya, a ver, deja descargarlo. Que la verdad no lo he visto, entonces tendría que hacerlo en conjunto con ustedes. Eso es del el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Para O sea, es descargarlo la ahí. última guía que subió el profe para prueba. Ah, ya, para la prueba, entonces estar acá. Ya, a ver, preguntan si el trabajador pudiese hacer ahorro previsional voluntario y el Estado subsidiara un 15% de todo lo que ahorre en el mismo momento que el trabajador. Es decir, recibirá una rentabilidad sobre el APB y sobre el subsidio. ¿Cuánto será el ahorro total que conseguirá si comienza a hacer APB por un 2% del sueldo en el multifondo A luego de llevar 10 años trabajando? Ya que difícil. Igual hay que hacer muchos cálculos de antes. Eh, a ver, ¿Dejo de compartir mejor? ya. En términos conceptuales, Joaquín, lo que te están diciendo ahí es que, por ejemplo, si yo ahorro ya 2% de mi sueldo, supongamos que ahorre 200 lucas, Ujú. el Estado me va a subsidiar el 15% de esas 200 lucas y yo voy a rentar lo que me dé la PB o lo que sea sobre, sobre esos dos montos, ¿o no? A ver, deja que también me confundí con eso. A ver, dice, si el trabajador pudiese hacer ahorro voluntario, si dará un 15% de todo lo que ahorre en el mismo momento que el trabajador. Mm, Que, a ver, dice un 15%, pero sobre todo el ahorro. Entonces, sería como un 15% del ahorro completo que se haga. No sé si a eso te referías. Mm, Lo que pasa es que en el enunciado, o sea, como yo lo pienso, es como que el Estado me dice, ya, si yo hago una PB, yo la PB hoy día puedo ahorrar 200 lucas, mañana 300, pasado 400, Ujú. el Estado siempre me va a dar el 15% de lo que yo ahorre en cada periodo, entonces el sistema me va a rentar en el total de la suma de esos dos, ¿cachai? Como los 200 más el 15% de los 200, y así. Eso es lo que entiendo yo, no sé. Sí, la verdad yo entiendo lo mismo, me parece, pero lo único es que no me queda claro si el Estado va a hacer el subsidio por sobre el adicional que ahorre o sobre todo mi ahorro. Por ejemplo, si yo ahorro 100.000 de APB, pero también tenía 100.000 de antes, no sé si yo entiendo que es sobre todo el ahorro, entonces sería como el subsidio Según sobre yo, los 200.000.
Según yo, solo lo del APB, por lo que hice esa pregunta. Solo lo que ahorra lo voluntario. Que dice, y el Estado subsidiará un 15% de todo lo que ahorre en el mismo momento que el trabajador. Es que igual, o sea, como llevándolo a términos como realísticos, no Sí, te va no a tiene subsidiar el sentido. 15% de todo lo que ahorrí. Creo Ujú. yo, como que Pero alguien hizo el cálculo y no les dio. Como... yo no lo he hecho todavía, no había llegado hasta esa pregunta, pero no, supongo yo que sería así. Ujú. Yo lo hice y me dio un valor parecido, suponiendo que te aporta un 15% del APB solamente, de lo que tú ahorras en el APB. Ujú. Mire, la verdad si lo hago ahora me voy a demorar mucho porque yo igual soy lento como haciendo los ejercicios, pero voy a tratar de hacerlo en lo que se sube el video y voy a ver si es que me da y se lo subo dentro del desarrollo del ayudante que hicimos recién. Se lo puedo prometer, que igual necesito concentrarme para hacerlo y no puedo hacerlo bien en público. Gracias. De Ya, nada. gracias. ¿Alguna otra pregunta de acá? La 32 y la 33. Yo tenía una que daba ninguna de las anteriores. ¿Cuál? La 23. Pero es como aparte, ¿no? No es como comparte un inciso gigante. Ya la 23 dice, considere la reforma previsional del sistema de pensiones del año 2017 que aumenta, voy a compartir pantalla, aquí la vamos juntos. Aquí se considera la reforma previsional del sistema de pensiones del año 2017 que aumenta en un 5% la cotización obligatoria de 10% al 15% del sueldo bruto. La discusión se ha cerrado mayoritariamente en que del 5% adicional de cotización, 2% será para un fondo de ahorro colectivo y 3% irá a una cuenta de capitalización individual y heredable. Ya. La polémica se ha formado en torno a que el 5% adicional de cotización será pagado por los empleadores y que además el Estado quiere que sea una gestora distinta a la AFP que administre los recursos adicionales, posiblemente una nueva entidad creada por el Estado. Las AFP indicaban que la gente quiere que ellas sigan manejando la cotización adicional y una de las ventajas de esto sería el costo de administración. Si actualmente una AFP en promedio cobra un 1% del sueldo bruto mensual por la gestión de los ahorros por el retiro, ¿cuánto sería el costo para el cotizante por la administración del 5% adicional que ahorrará? Y ¿Se mantiene el 1%? ¿O no? O sea, porque dicen las AFP indican que la gente quiere que ellas sigan manejando la cotización adicional y una de las ventajas de esto sería el costo de administración. Pero la AFP te cobra un costo de administración. Es el 1%, tú recaudes 100, 200, 500, no sé si por eso Sí. podría ser ninguna de las anteriores. Como que que yo entiendo que me están preguntando por el ahorro adicional. Si es que me preguntan cuánto me van a cobrar por el ahorro adicional, en ese caso como que sería ninguna de las anteriores, porque sería siendo como el 1% de antes. claro. Tomando el punto que dicen. Entonces, por ahí me parece que podría ir la pregunta. O lo que quería preguntarse acá al menos. Perfecto, ya entendí. Muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Cómo? ¿Lo podría repetir, por fin? No, no me quedó claro. Como por qué no es ninguna. Me parece que la pregunta va orientada a decirte cuánto va a ser, cuánto es lo que te van a cobrar adicional por el 5%. ¿Cuánto te van a cobrar por el 5% adicional? Y la respuesta es que no te van a tener, según yo te están preguntando si va a haber un cobro extra por el 5%. Y la respuesta es que no va a haber ningún cobro extra porque va a seguir siendo como el 1% de siempre. Ah, ya. Gracias. Me parece que va por ahí la respuesta y el sentido de la pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
No, bueno, quedamos entonces en lo que le había dicho para la pregunta anterior, que espero hacerlo pronto para darme un break que me para hoy día, pero antes de subir esto se lo voy a mandar. Y eso, mucho éxito mañana y cualquier cosa, cualquier emergencia que tengan, pueden escribirme. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Joaquín, muchas Chao, gracias. Joaquín, gracias. Chau.